Solís. Que no anda de No, cabeza. no, por supuesto que no. Oiga, ¿Cómo ya está? sería el colmo. No, ¿cómo? Digo, vamos a analizar cómo están las cosas, imagínense. No. Bueno, pues gracias, don Samuel, por estar aquí Al contrario, muy amable. como los viernes. Todos los viernes, bueno, los viernes cuando está aquí en Durango nos hace el grandísimo favor de compartirnos parte me siento muy honrado de y muchas algunas gracias, cosas que don Samuel analiza y lo hace muy bien. Gracias. Sigue con su columna en El Financiero, sigue con su columna en El Sol de Durango. Así es. O sea que bien. Bien. Si alguien está enterado es Samuel Aguilar Solís. Gracias. Pues, ¿por dónde empezamos? Pues estamos ¿Por dónde ya puede empezar? Estamos ya a días de la elección. a días de la elección. Esta semana estuvimos llenos de encuestas, Reforma, El Financiero, Buen Día, Oráculos ya hizo su concentración, el periódico El País hizo también una especie de simulador respecto al porcentaje que se tendría de acertar, pues, cuál es la posibilidad de que Andrés Manuel pueda ganar. Y el periódico El País dice que hay el 94% de probabilidades de que Andrés Manuel gane la presidencia de la República, y los encuestadores de esta semana señalan que hay un 60% de posibilidades de que Morena gane también la mayoría en el Congreso. Sí, la proyección que hacíamos de Mitofsky hace 15 días, Así ¿se acuerda? Donde había mayoría en el Congreso de la Unión, en el senadores Congreso y diputados. Sin embargo, ahora se ha visto, digamos, alimentado esa información por lo que sacó El Financiero, GEAISA, Buen Día, esta semana. Entonces yo creo que estamos llenos de información donde la coincidencia, ¿cuál es? La coincidencia es prácticamente ya unánime de que Andrés Manuel López Obrador está en primer lugar de las encuestas, prácticamente en un 50% de preferencias electorales. Esto es muchísimo más de lo que seguramente él mismo se hubiera planteado. A ver, Samuel, entonces, ¿para qué elecciones? Pues ya ganó Andrés Manuel. Bueno, yo creo que, tiene que haber elecciones. No, es que ayer me decían algunos colegas, no, pues ya para qué las elecciones, pues ya sabemos que va a ganar Andrés Manuel. A ver, pues eso que está usted diciendo, yo creo que tenemos que entenderla con otro fraseo. A ver. Es decir, tiene que haber elecciones. No, claro. Por supuesto. Pero estas elecciones ¿cómo? son más que unas elecciones. Son una especie de plebiscito sobre el establishment o sobre la necesidad de un cambio radical. Y en ese sentido, me parece que lo que vamos a vivir el 1 de julio no va a ser, fíjese lo que le voy a comentar, no va a ser la tercera alternancia en 18 años, porque esa sería. Sí, claro. 2012 la segunda alternancia y ahora sería la tercera alternancia. Creo que vamos más allá. Por eso creo que es más que una elección, porque no solo, lo subrayo, no solo va a ser la tercera alternancia. Creo que lo que realmente vamos a vivir es una transición, y estoy convencido ya de ello, una transición de todo el sistema político mexicano. Nosotros, el proceso de transición, lo que en México se llamó la transición mexicana, fue una larga transición que más bien fue un proceso de liberalización política que va desde el 77 con la famosa LOPE, aquella ley de organizaciones políticas y procesos electorales que impulsó Jesús Reyes Oroles cuando era secretario de Gobernación, y que fue la apertura del sistema político mexicano a las nuevas expresiones políticas que se estaban manifestando en ese momento. Este proceso de liberalización política culmina en el 2000 con la alternancia del poder, con el triunfo de Acción Nacional. Esto es muy diferente a las transiciones que se dieron en otros países, el caso de Chile o el caso de España, que son emblemáticos en el mundo de las transiciones en el mundo, o el proceso de transición que también fue en un periodo muy breve después de la caída del muro de Berlín con todos los países de Europa del Este. Sin embargo, me parece que lo que vamos a vivir el 1 de julio, por eso estoy de acuerdo con ustedes, no en el sentido de que para qué hacemos elecciones, sino de que las elecciones del 1 de julio son más que eso. Son una especie de plebiscito de mantener el establishment o de cambiarlo. Y yo creo que lo que se va a dar es un gran cambio. Un gran cambio porque el sistema político se va a modificar radicalmente. Totalmente. El sistema de partidos se va a modificar radicalmente. Los que logren sobrevivir
de este tsunami político que vamos a tener este tsunami moreno. Así es, de este tsunami, los que logren sobrevivir de los partidos políticos no serán los mismos después de estas elecciones. Vamos a tener una especie de híbrido en lo que son los movimientos sociales y los partidos políticos tradicionales. Claro. Lo que está sucediendo en el mundo también es la extinción de los grandes partidos políticos, Ever. Y esto es un gran cambio que se está dando. Hoy lo que vamos a vivir es un proceso de transición en el que, vuelvo a insistir, no solamente será una elección, sino una modificación radical del sistema político. Claro. Y eso va a llevar que si también Morena tiene mayoría en el Congreso, obviamente tendrá la capacidad de modificar muchísimas cosas. Y los partidos que sobrevivan tendrán que ver cómo modifican su organicidad de cara a las próximas elecciones del 2021. Ajá. Pero lo que vamos a estar viendo, porque nos estamos concentrando, Ever, nada más en la parte de la elección presidencial, pero todo el piso se está moviendo. Todo el piso se está moviendo. Aquí mismo hace 2 semanas vimos cómo, según el encuestador, y más que encuestador, analista y un gran técnico de las encuestas, que es Márquez de Oráculos, señalaba que de las 32 entidades federativas, Andrés Manuel puede ganar 28 y Ricardo Anaya puede ganar 4, el PRI no va a ganar nada. ¿Qué significa eso? Que aparte de las entidades, en las 9 gubernaturas que hoy se están peleando, el PRI no va a ganar una. Eso modifica también el escenario de cómo se vivió la transición y la alternancia del 2000. Porque en el 2000, en ese momento todavía el PRI tenía una gran cantidad de gubernaturas. Hoy se ve disminuido y se verá disminuido también en el control de los congresos locales. ¿Y qué le va a pasar al PRI? Bueno, el Dice usted que un híbrido entre organizaciones, pero ¿quién se va a querer aliar con el PRI? ¿O quién va a querer hacer ese híbrido? ¿Quién va a querer hacer de alguna manera estar coludido, decirle, oye, ya estás muriéndote? ¿Qué va a pasar? Bueno, con el PRI, con el PAN y con el PRD. Sí, con el es decir, PRD. Yo creo que son estos 3 partidos, fíjese, estos 3 partidos podríamos decir que significan el sistema de partidos que nació en la elección del 88. Sí. Porque el PRD se fundó en el 89, pero es producto justamente del movimiento y del resultado electoral de 1988. En cambio, la fusión que hoy han tenido en este frente, lo que va a hacer ese vaciamiento, que ya lo he insistido mucho aquí, de los partidos políticos, va a modificar todo, Ever. Oiga, el caso de los Barrero, el golpe que le asestan a Ricardo Anaya. Bueno, anoche decía, al final, continuará, así es que hoy veremos seguramente hoy veremos más tarde una segunda parte, ¿no? Porque lo soltaron ayer en las 6 de la tarde, 6:30, lo soltaron en redes sociales. Pero este caso de este golpe otra vez a Anaya, pues es contundente. Yo creo que sí lo deja en la lona los 8 segundos reglamentarios. Yo creo que no se levanta, ya no se va a levantar. Bueno, a ver, las encuestas señalan que él sigue en segundo lugar. No, claro. ¿Verdad? Él sigue en segundo lugar. Lo que me parece es que sí es un golpazo que se le está dando porque modifica, me parece, la estrategia que él va a seguir de aquí primero al martes, que es el tercer debate, y segundo, al día 27, que es el cierre de las campañas. Modificará su estrategia, sin duda. ¿Por qué? Porque seguramente en cualquier lugar que se pare, pues le van a preguntar de eso. Por más que él busque eludirlos, si usted lo tuviera enfrente, seguramente le preguntaría de eso, ¿verdad? Bueno, claro. No le va a preguntar de otro tema. No le voy a preguntar que por qué se corta el pelo tan chiquito. Exacto. No, le voy a preguntar que el señor sí va a llevar al cielo a los Barreros. Eso es lo que dicen ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos frente a un proceso de descomposición de todo. Pero además y en ese proceso de composición que trae ya con Peña. Para allá voy. En el proceso de descomposición de las instituciones vimos cómo la PGR fue usada en contra de este candidato hace unos días, que lo mantuvo prácticamente 40 días estancado
nada más con este tema. Sí, si claro. ahora le vuelven a reeditar en la película, lo que pasa es que necesariamente los medios van a estar preguntando eso. Entonces, yo Claro. creo que estamos ante una situación realmente de descomposición de las instituciones, porque ahora también, al parecer, desde anoche, pues ya es como si fuera un pleito estrictamente personal entre el presidente de la República y él, porque él directamente no solamente señala que el gobierno federal es el responsable de esa estrategia, sino además lo hace responsable de su seguridad y de su familia. Y de su familia. Entonces yo creo que ahí hay un encono ya muy fuerte que se está dando. ¿Hay pacto entre Andrés Manuel y Peña Nieto? No, pues eso no creo que exista un pacto que no al que menos le conviene sería Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dice? ¿Eso dice Anaya? Bueno, eso dice Anaya y eso dice también Rómulo aquí en Durango. Jorge Castañeda. Jorge que Castañeda lo dijo. Lo dijo primero que Anaya. Pero me parece que independientemente de eso, que no lo creo, creo que lo que sí estamos viendo es un proceso de descomposición. ¿Pero no cree que haya un pacto entre Andrés Manuel lo creo. Y Peña? No, porque no le conviene en este momento al candidato puntero. Es que el presidente de la República, Ever, en estas encuestas de esta semana, trae entre 16 y 17 puntos de aceptación. ¿Usted cree que alguien va a quererlo traer ahí pero de amigo? se basan en el tema de que el señor Andrés Manuel ya le dijo que no le va a pasar nada, que él va a perdonar, que él no guarda rencores, que no es rencoroso, que yo no lo creo, pero él dice... y que de alguna manera esto le estaba diciendo, bueno, porque también declaró que tendría que darle certidumbre la conclusión de su mandato, o sea, que de aquí a diciembre que Peña dejaría el poder, pues que no hubiera problema. Entonces, por eso dicen que ya hay un pacto, que ya pactó. Yo creo que lo que tenemos que ver es el contexto en el que estamos. Okay. ¿Y en qué contexto estamos? Estamos en un contexto en donde un candidato ganador busca armonizar, me parece, a todas las fuerzas políticas, a los actores, así lo hizo con los empresarios también, para tener una transición tersa. Pero además otra cosa, Ever, y aquí en este programa, que usted me ha dado la oportunidad de comentarlo, es el Tratado de Libre Comercio. Sí, que es en la medida que el Tratado de Libre Comercio ya no se va a firmar absolutamente, es un no durante el año 2018, y existirá posibilidades quizá en el 2019, y eso vamos a ver cómo amanece el día 1 de enero el señor Trump. Esto lo que hace es más difícil la transición, porque no solamente estarán esperando cuáles son las nuevas reglas del nuevo gobierno, sino que hay un contexto en el que en ese contexto, obviamente el Tratado de Libre Comercio ya no está presente y mantiene una posibilidad de riesgo económico para el país. Me parece que nuestro país bien vale una armonía de todos los actores. Y eso creo que se está dando en este momento con los mensajes que el candidato puntero y casi seguro triunfador está mandando a diferentes actores. ¿Para qué? Para no polarizar más y mantener una unidad nacional hasta donde se pueda de cara a los Estados Unidos y frente al gobierno y las políticas de Donald Trump. Porque es sabido, porque la historia lo marca así, en cuanto más débiles nos ve nuestro vecino del norte, más nos embiste. Así con es. este loco que tenemos como presidente en Estados Unidos, pues imagínense, ¿no? Sí, yo creo que justamente lo que se busca es eso, encontrar un momento de estabilidad, de armonía, hasta donde se pueda. Obviamente nadie estará contento con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, no será unánime, pero yo creo que entre más fuerzas políticas mantengan una transición más tersa, obviamente eso será mucho mejor para nuestro país. Bueno, ya el dólar anda el día de hoy casi 21, ¿no? 20.93 hasta hace unos momentos. 20.93. ¿Porque compró dólares o qué? No, ya, yo creo que los vamos a vender ya. Es el momento de vender, ¿no? Es el momento de vender. Es el momento de vender. Bueno. Vamos a romper ahí el cochinito ahorita. Gracias. Sí, gracias, Samuel. Buen fin de Aguilar semana. Solís. Buen fin de semana ya a don Samuel. Y bueno, como siempre, nos deja pensando, Samuel. Vamos al obituario de Funerales Herranz.